¿Se atreverán los Estados Unidos a destruir la confianza global en el dólar por una represalia política? Hoy somos testigos de un escándalo que sacude los cimientos de la economía mundial. Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes. La confiscación total de activos estatales rusos por un valor de 300.000 millones de dólares. Esta decisión va mucho más allá de una simple sanción. Se trata de la mayor incautación de fondos de un Estado soberano en la historia moderna. La respuesta de Rusia no se hizo esperar. Moscú ha lanzado un ultimátum directo. Exige la devolución inmediata de todos sus activos, o de lo contrario, aplicará represalias que el mundo jamás ha presenciado. En el centro de esta crisis, nos encontramos ante un choque brutal entre dos potencias nucleares, pero esta vez la batalla no es militar, sino financiera. Nunca antes se había cruzado una línea tan peligrosa. Incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética se atrevieron a tocar los fondos del otro. Ahora, la decisión de Washington pone en jaque la confianza en el dólar como moneda de reserva y amenaza la estabilidad económica de todos los países que dependen de él para proteger sus inversiones y su futuro. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era, donde ningún activo está realmente seguro? Millones de personas, desde pequeños ahorradores hasta grandes bancos centrales, podrían perder riqueza, poder adquisitivo y la base de su estabilidad cotidiana si la confianza en el dólar se derrumba. Este acto, justificado como represalia, podría desencadenar un efecto dominó mundial, minando la seguridad jurídica internacional y sembrando el miedo entre aliados y rivales. La pregunta ya no es solo qué hará Rusia, sino cómo reaccionará el resto del mundo ante la erosión de las reglas financieras que, hasta hoy, parecían intocables. Para entender cómo hemos llegado a este momento crítico y qué consecuencias puede tener para todos, empecemos desde el principio. ¿En qué consiste exactamente este nuevo delito económico del siglo? Analizaremos cómo funciona esta confiscación histórica, qué dice la ley estadounidense y por qué marca un antes y un después en la economía global. Nunca antes un país había arrebatado legalmente activos soberanos de otro en tiempos de paz. ¿Por qué ahora? Esta es la pregunta que resuena en los pasillos del poder y en los mercados internacionales. A una velocidad nunca vista, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que permite la confiscación total de los activos rusos en su jurisdicción. No hablamos de una simple congelación temporal, sino de la expropiación definitiva de reservas del Banco Central de Rusia, bonos, depósitos y otros instrumentos financieros. El valor total ronda los 300.000 millones de dólares, una cifra colosal que redefine los límites de la diplomacia económica. Según el texto legal, parte de este dinero se destinará directamente a la ayuda militar para Ucrania, mientras que el resto se usará, al menos en teoría, para la reconstrucción posbélica del país. Sin embargo, muchos analistas advierten que estos fondos acabarán en manos de empresas occidentales, beneficiarias de los futuros contratos de reconstrucción. Este acto no es solo una sanción más. Rompe un principio esencial que había sobrevivido incluso a la Guerra Fría: el respeto a la propiedad estatal extranjera. Hasta ahora, ni siquiera en los momentos más tensos entre Estados Unidos y la Unión Soviética se había cruzado esa línea. El consenso internacional, que protegía los activos soberanos y garantizaba la confianza en el sistema financiero global, ha sido dinamitado en cuestión de días. La justificación legal de Washington es, cuanto menos, discutible. La ley se ampara en la legislación interna de los Estados Unidos y en la narrativa de que Rusia debe pagar por los daños causados en Ucrania. Pero no existe respaldo alguno en el derecho internacional ni en una resolución de las Naciones Unidas que avale semejante confiscación. Se trata, en esencia, de una decisión unilateral, basada en intereses políticos inmediatos. El riesgo de este precedente es inmenso. Si hoy los activos rusos pueden ser expropiados, mañana podrían serlo los de cualquier otro país que caiga en desgracia ante el gobierno estadounidense o sus aliados. La seguridad jurídica mundial se tambalea.
la confianza en el dólar y en la fiabilidad de Estados Unidos como custodio de reservas internacionales queda, por primera vez, seriamente cuestionada. Así, no solo Rusia está en la mira. Gobiernos, inversores y bancos centrales de todo el planeta observan con preocupación, preguntándose si sus propios fondos podrían ser los próximos en desaparecer tras una decisión política adversa. Pero, ¿cómo ha respondido Rusia a este acto considerado por Moscú como una auténtica declaración de guerra económica? Y lo más importante, ¿qué medidas concretas amenaza con tomar que podrían alterar el mapa económico mundial para siempre? La reacción rusa no se ha hecho esperar, y las represalias anunciadas podrían cambiar para siempre el flujo de capitales globales. Veamos en detalle cómo Moscú prepara su contraataque y qué impacto tendría esto en la economía internacional. Moscú no titubea. Esto es un acto de guerra económica. O devuelven el dinero, o pagarán un precio global. Con un mensaje directo al mundo, Putin lanzó un ultimátum que dejó poco margen a la interpretación. Exige la devolución íntegra de todos los activos estatales rusos, valorados en aproximadamente $300.000 millones, en un plazo máximo de 48 horas. Si Estados Unidos y sus aliados no cumplen esta demanda, Rusia advierte que responderá con un paquete de represalias tan radicales como proporcionadas. La primera advertencia es clara. Moscú amenaza con confiscar todos los activos estadounidenses presentes en territorio ruso y en países aliados. No solo eso, las empresas estadounidenses podrían ser nacionalizadas de inmediato, perdiendo todo control y beneficio sobre sus operaciones en la región. Esta medida no solo afectaría a gigantes energéticos y tecnológicos, sino también a bancos, cadenas de distribución y fabricantes que hasta ahora consideraban a Rusia un mercado estratégico. Putin va todavía más allá. Rusia contempla cortar por completo todas las relaciones comerciales y financieras en dólares. El mensaje es contundente. Cesarían absolutamente los pagos internacionales en la divisa estadounidense. Pero no lo harían solos. Moscú ya negocia una salida coordinada del dólar con socios clave como China, Irán y Venezuela. Si estos países se suman, el golpe al sistema monetario occidental podría ser devastador. La escalada, sin embargo, no se limita al terreno económico. En su declaración, el Kremlin deja una advertencia inquietante. No se descartan acciones militares selectivas contra intereses económicos estadounidenses fuera de su territorio. Esto eleva la tensión a un nuevo nivel, donde la confrontación podría salirse del ámbito financiero y tener repercusiones imprevisibles a nivel global. El tono ruso es inusualmente severo, desprovisto de rodeos diplomáticos. No es un farol, afirma Moscú, dejando claro que esta vez la amenaza es tan real como el desafío al mismo orden mundial. Nunca antes Rusia había endurecido tanto su postura, ni planteado un ultimátum con condiciones y plazos tan estrictos. El riesgo no podría ser mayor. Si Occidente no responde con firmeza, cedería poder global y sufriría daños económicos incalculables. Pero si la respuesta es torpe o desproporcionada, podría desencadenarse una crisis financiera internacional de proporciones históricas. El mundo entero observa, consciente de que está en juego no solo la reputación de las grandes potencias, sino la propia estabilidad del sistema financiero global. Pero ¿qué pasaría si Rusia realmente lleva a cabo sus amenazas? Analicemos juntos los posibles escenarios y consecuencias de una ruptura total con el dólar. ¿Estamos presenciando el principio del fin para el dólar como moneda de reserva mundial? La reciente confiscación de los activos estatales rusos no es solo una respuesta puntual. Es una fractura profunda en la confianza internacional en el sistema financiero occidental. Ante este golpe, la primera oleada de represalias de Rusia sería inmediata. La nacionalización y confiscación de activos occidentales en su territorio y en países aliados, valorados en decenas o incluso centenares de miles de millones de dólares. Empresas multinacionales y bancos estadounidenses podrían ver sus inversiones evaporarse de la noche a la mañana, generando pánico en los mercados. Pero la reacción de Moscú no terminaría ahí.
Rusia podría anunciar el cese inmediato de pagos en dólares, incumpliendo obligaciones financieras y dejando a inversores y bancos norteamericanos, incluyendo algunos de los mayores fondos y entidades de Wall Street, con activos imposibles de cobrar. Este shock inicial se sentiría en todos los rincones del sistema financiero global, incentivando a otros países a replantearse su dependencia del dólar. El temor al precedente se expandiría como pólvora. Si Washington pudo confiscar legalmente los fondos rusos, ¿quién puede asegurar que no lo hará mañana con los activos chinos, sauditas o de cualquier otro país? Esta crisis de confianza podría desatar un éxodo masivo y coordinado hacia monedas alternativas, el yuan, el euro, monedas digitales respaldadas por oro. Si China, junto con otras potencias, decide sumarse al rechazo del dólar, el impacto sería histórico. La demanda mundial por dólares caería drásticamente, depreciando su valor de manera acelerada. Para Estados Unidos, esto significaría el inicio de una tormenta inflacionaria. Al perder su estatus privilegiado de exportador de dólares al mundo, la economía estadounidense tendría que afrontar la llegada de una inflación disparada, elevando los precios de bienes importados y erosionando el poder adquisitivo no solo de los estadounidenses, sino también de todos los países que dependen del dólar para el comercio y la inversión internacional. La tensión no se limitaría al ámbito financiero. A medida que el pulso escala, la posibilidad de sabotajes económicos, ciberataques coordinados y hasta conflictos armados en regiones clave para el suministro energético y comercial, como el Estrecho de Hormuz, el Mar del Sur de China o infraestructuras críticas en Europa, se vuelve real. La rivalidad entre grandes potencias podría cruzar fronteras y poner en peligro la estabilidad de regiones enteras. El riesgo es mayúsculo: un colapso financiero global, una recesión económica planetaria y el nacimiento, casi forzado, de un nuevo orden monetario internacional. En este nuevo escenario, la hegemonía del dólar y la confianza en el custodio occidental quedarían irremediablemente dañadas. Ante semejante panorama de riesgos y transformaciones, ¿qué lecciones y advertencias deben extraer los inversores, los gobiernos y los ciudadanos de a pie? Exploramos las claves para navegar en la incertidumbre en el siguiente bloque. La incertidumbre sacude los mercados. ¿Cómo puede usted proteger su patrimonio y entender lo que viene? Ante un panorama donde confiar ciegamente en el dólar ya no garantiza seguridad, la diversificación de reservas y activos se convierte en una estrategia fundamental. Bancos centrales, grandes inversionistas y gobiernos de todo el mundo están replanteándose dónde y cómo almacenan sus reservas internacionales, buscando alternativas y reduciendo su exposición al sistema financiero estadounidense. Esta reacción no es irracional. El precedente de la confiscación de activos rusos muestra que ningún país ni inversionista está completamente a salvo si el contexto político cambia. Por eso, cada vez más instituciones exploran no solo otras monedas, sino también metales preciosos, bienes raíces, inversiones tecnológicas y hasta monedas digitales descentralizadas para blindar su patrimonio. A nivel personal, esto significa que mantener todos los ahorros en una sola moneda o sistema puede ser un riesgo. Considere diversificar entre distintas divisas fuertes, activos físicos y financieros, y evalúe oportunidades en mercados emergentes o alternativas que antes parecían lejanas. Esta es una época en la que la adaptabilidad y la información valen tanto como el propio dinero. Pero no solo se trata de protegerse, también hay oportunidades. El auge de sistemas paralelos como el de los países BRICS muestra que surgen nuevos polos financieros. Quienes sean capaces de identificar estas tendencias y actuar a tiempo, no solo protegerán su patrimonio, sino que incluso podrían multiplicarlo, aprovechando el reacomodo de fuerzas en la economía global. Sin embargo, los riesgos no desaparecen. En escenarios de alta volatilidad, pueden surgir controles de capital, restricciones para mover dinero fuera de ciertos países, e incluso olas inflacionarias o devaluaciones inesperadas. Es fundamental estar atento a los anuncios de bancos centrales y gobiernos, leer entre líneas y anticiparse a los cambios regulatorios que pueden afectar directamente la libertad financiera individual.
Hoy, la clave es no dejarse llevar por la inercia y evitar la complacencia. Quienes ignoran estas señales corren el riesgo de ver erosionados sus ahorros o perder inversiones enteras. Por el contrario, quienes se preparan, informan y adaptan, tienen la oportunidad de salir reforzados de este periodo de transformación. Así llegamos al desenlace. La pregunta inevitable es, ¿qué puede hacer cada uno ante este nuevo escenario? ¿Y cuál es la verdadera lección de este momento histórico? En el siguiente apartado, analizaremos acciones concretas y estrategias para navegar la incertidumbre y convertir los retos en oportunidades reales para su economía personal. Ahora, el futuro del dinero y el equilibrio global depende de decisiones tomadas en cuestión de horas. Lo que hemos visto no es solo una jugada política. La confiscación de activos estatales rusos por parte de Estados Unidos marca un antes y un después en la historia del sistema financiero internacional. Por primera vez, el custodio más grande de riqueza extranjera cruza una línea roja que ni siquiera en los peores momentos de la Guerra Fría se atrevió a atravesar. Esto no es simplemente una sanción más, es el cuestionamiento total de la seguridad jurídica y la confianza en Estados Unidos como refugio de activos. Si hoy se pueden expropiar cientos de miles de millones de dólares rusos, mañana podrían ser los fondos de cualquier país, China, Arabia Saudita, incluso aliados históricos. El riesgo no es abstracto, está en juego tu dinero, la estabilidad de tus inversiones, la protección de tus ahorros y el futuro de la economía global. La reputación de las grandes potencias y la confianza en el dólar como columna vertebral del comercio y el ahorro mundial penden de un hilo. ¿Y si el mundo deja de confiar en el dólar? ¿Qué ocurre si los bancos centrales deciden mover sus reservas a otras monedas, al oro, o a sistemas alternativos fuera del control occidental? El sistema que ha mantenido la estabilidad y la prosperidad global durante décadas podría fracturarse en pocos días. La pasividad frente a estos cambios puede traducirse en pérdidas irreparables de riqueza y seguridad para ciudadanos, empresas y naciones. Por eso, el primer paso para defenderte es informarte, cuestionar y debatir. No dejes que te vendan una narrativa única. Investiga, dialoga y exige transparencia. Que este episodio sirva como advertencia. Las decisiones tomadas en despachos lejanos pueden cambiar tu vida en un instante. Hoy, más que nunca, es vital entender cómo funciona el dinero, quién lo controla y qué riesgos asumes al confiar ciegamente en una superpotencia. El futuro del dinero aún no está escrito, pero cada uno de nosotros puede influir en el rumbo que tomará. Te invito a reflexionar, a compartir este video y a dejar en los comentarios tu opinión. ¿Estamos ante el inicio del fin del modelo financiero occidental o es todo una tormenta pasajera? La mejor defensa es el debate informado.